permutaciones. ¿Ya? Permutaciones, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que lo van a resolver ustedes. Van a resolver ustedes. Bueno, estos ejercicios que vamos a ver hoy día no necesitan subirlos, ¿ya? No van a ser evaluados. Es solo para recordar, para repasar y cerrar el módulo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en un cuadrangular, de fútbol, ¿de cuántas formas se pueden ordenar los equipos al término del torneo? ¿Ya? ¿Cómo sabemos cuándo es permutación? ¿Recuerdan? ¿Alguien se acuerda cómo saber cuándo es permutación? Es cuando sigue un orden. Ya, es que siempre, tanto en permutación como variación, ya, como en combinación, siempre es ordenar los elementos. ¿Ya? ¿Dónde está la diferencia de uno con el otro? ¿Ya? Entre cada uno de ellos. La diferencia está en dos cosas. Primero, si los elementos que quiero ordenar son todos o no. Si son todos los elementos los que quiero ordenar, entonces es permutación. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos que analizar el problema aquí. Dice, en un cuadrangular de fútbol, obviamente entonces participan 4 equipos. Entonces, en un cuadrangular de fútbol, ¿de cuántas formas se pueden ordenar los equipos al término del torneo? O sea, ¿de cuántas formas distintas pueden llegar esos 4 equipos al término del torneo? ¿Cierto? Primero, segundo, tercero y cuarto. O que el primero sea tercero, o que el primero sea cuarto, o que sea segundo. Entonces, por ejemplo, pueden llegar el equipo 1, el 2, el 3 y el 4. Pero pueden ¿Habría que llegar... multiplicarlo por 4? ¿Cómo? Habría que multiplicar eso, el 4 por 1, por 2, por 3 y por 4. Perfecto. Y eso es lo que se llama el factorial. Las permutaciones se calculan como n factorial. ¿Ya? Es decir, si son en este caso 4 equipos, 4 factorial. Y ahí es donde tienen que acordarse que el factorial de un número es, como bien lo dijo ahí Sofía, es 4 por 3 por 2 por 1, o 1 por 2 por 3 por 4. O sea, hasta llegar a n, digamos, a la cantidad de elementos. ¿Ya? Pero ahí ustedes lo resuelven en su cuaderno para que trabajen ahí un ratito. Variaciones. Otros elementos que vimos son las variaciones, ¿cierto? Están las permutaciones, cuando quiero ordenar todos los elementos que hay, y un segundo sería las variaciones. ¿Y dónde está la diferencia entre las variaciones y las permutaciones? ¿Ya?
Las variaciones es muy parecido a las permutaciones, como le decía yo en la clase cuando vimos esta materia, que muchas personas, muchos libros, incluso en internet, si ustedes buscan permutaciones, les aparecen permutaciones y combinaciones nomás en algunas partes, ¿ya? Y eso no está mal. Lo que pasa es que las variaciones son una parte de las permutaciones, ¿ya? Pero existe como materia en sí las variaciones. Las variaciones es cuando yo quiero también ordenar los elementos, quiero darle un orden, primero, segundo, tercero, solo que de una cierta cantidad de elementos yo voy a ordenar solo una parte de ellos, ¿ya? Por ejemplo, en una carrera de 200 metros planos, ¿ya? En una carrera de 200 metros planos, vamos a ver, alguien quiere entrar, la Valentina Romo. De 200 metros planos participan 8 atletas. ¿Ya? Participan 8 atletas. La pregunta es, ¿de cuántas formas pueden llegar a los 3 primeros lugares? ¿Ya? ¿Se fijan? Aquí también yo tengo que ordenar los 3 primeros lugares. ¿Ya? A diferencia, bueno, en este tenía que ordenar los cuatro equipos cómo llegan al final, esos 4 equipos. Pero en esta competencia yo quiero ordenar, quiero saber los 3 primeros lugares, cómo van a llegar, de cuántas formas distintas. Yo esos 8 atletas los puedo ordenar para poder premiar a los 3 primeros lugares. ¿Se fijan? Entonces ahora la diferencia está en que el plumón de color rojo, tengo 8 atletas, pero de los cuales yo quiero 3 lugares nomás. ¿Se fijan? Ahí donde hay una diferencia. Y eso es variación. ¿Ya? Entonces, primero, no quiero ordenarlos a todos. O sea, quiero los 3 primeros lugares, no importa cómo lleguen los demás, el cuarto, quinto, sexto, séptimo. Obviamente al ordenarlos sí va a importar porque los puedo ordenar de distintas formas, pero aquí lo que me interesa es solo los 3 primeros lugares. Pero esos 3 primeros lugares, ¿sí? El resultado sería 336 posibilidades. No he hecho los cálculos, pero depende, ¿cómo lo hiciste? Coloqué 8 ¿Ya? partido de 8 menos 3. 8, ¿pero 8 o 8 factorial? ¿Cómo? 8. Puse 8 partidos de 8 menos 3. Y con el palito que lleva al lado, que no sé cómo se llama. Ah, ya, factorial, no se te olvide ese nombre. Eso, factorial. Ah. Por eso, esa era mi pregunta, si era 8 o era 8 factorial. No, 8 factorial. Ya, perfecto. La variación entonces. La variación 8 sobre 3. ¿Cómo? Voy a anotar la fórmula. Puse 8 arriba, 8 factorial partido por 8 menos 3 entre paréntesis. y eso factorial. O sea, lo que es lo mismo, 8 factorial Sí. por
5 factorial. Creo que me perdí. Y ahí, ¿Quién se perdió? A ver. Yo, la Valentina. Estamos haciendo el de variaciones, ¿verdad? No el de permutación. Es que como está tan cerca, ¿Cómo tan cerca? no sé si el... Estamos haciendo el segundo ejercicio, ¿verdad? Claro, este es de aquí para Ah, abajo. ya. Ahí vamos a hacer una línea. Ahí está el primero, ahí está el segundo. La idea es que ustedes lo resuelvan en su cuaderno, si era como justo preguntaron si es que era el resultado, pero resuelvan en su cuaderno y después le vamos un tiempito para que lo desarrollen y ahí los vemos en la pizarra para ver si lo hicieron bien. Pero igual pueden ir consultando, si no entienden, pregunten. No sé, Valentina, qué es lo que no entiende, digamos, del ejercicio? No, eso nomás que si era el primero o el segundo, porque como estaba tan juntos. Ah, ya, ok. Sí, es que no es muy grande mi pizarra. No es como las del colegio, pero igual sirve. Ya, entonces se entiende la diferencia entre permutaciones y variaciones, ¿sí? Eso es lo que me interesa, que entiendan bien la diferencia, cuándo es una permutación, cuándo es una variación, que insisto, en algunos casos lo nombran como lo mismo, solo que lo resuelven de manera distinta, ¿ya? Si nosotros en este de arriba de permutación ocupamos esta fórmula, es lo mismo. Igual se puede ocupar, digamos, porque sería la variación de 4 sobre 4. ¿Ya? Entonces, hacerlo de 4 sobre 4 sería 4 factorial partido por 4 menos 4 factorial. Partido por 4 menos 4 factorial, ¿cierto? Y 4 menos 4 es 0 y 0 factorial, por definición dijimos que es 1. Entonces, lo mismo que 4 factorial partido por 1. No sé si se entiende. O sea, si yo esta la resuelvo como variación, es exactamente lo mismo. Voy a llegar al mismo resultado. ¿Ya? Pero es mejor que entiendan que existe la permutación y que existen las variaciones. ¿Ya? En las permutaciones, obviamente, es más rápido resolverlo así. Calcular el factorial de un número. Si yo tengo que ordenar 5 elementos, 5 factorial. Si tengo que ordenar 6 elementos, 6 factorial. Y así. ¿Ya? Pero con el factorial. Pero cuando de todos los elementos, como en este caso, de los 8 atletas, yo necesito los 3 primeros lugares solamente, me interesa saber de cuántas formas distintas pueden llegar los 3 primeros lugares dentro de esos 8. O sea, cualquiera de los 8 puede ser primero, cualquiera de los 8 puede ser segundo, y así, o tercero. Pero de cuántas formas distintas los puedo ordenar para que lleguen, para eso entonces se utiliza esta fórmula. ¿Ya? Y voy a borrar el de arriba. Y el tercer caso es el de combinaciones. ¿Ya? El de las combinaciones. Que algunos se confunden con las variaciones. ¿Ya? Usan la fórmula de las variaciones. El de las combinaciones usa una fórmula muy parecida, solo que se le agrega algo más en el denominador. ¿Ya? Pero lo importante es que sepan cómo se resuelve, cómo identificarlo primero. Primero, cómo identificarlo, cómo saber si es variación o combinación, porque aquí cuando hablamos de combinación y hablamos de variación, estamos hablando que de una cantidad de elementos yo quiero ordenar menos, no a todos, sino que menos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en un concurso de ortografía, por ejemplo,
debo elegir a 3, no, para no usar lo mismo, no, a 4 alumnos que nos representarán de un total de 7 alumnos. ¿Ya? Se fija, entonces yo de 7 alumnos debo enviar a 4 alumnos nomás que nos van a representar. Entonces, bueno, la pregunta es la misma. ¿De cuántas formas puedo ordenar a estos 4 alumnos? ¿De cuántas formas puedo ordenar a estos 4 alumnos? Se fijan que este ejercicio y este son muy parecidos, y ahí es muy fácil confundirse, porque aquí también yo de 8 debo ordenar a 3, debo elegir 3, ¿cierto? Los 3 primeros lugares. Aquí de 7 debo elegir 4, entonces alguien podría decir, ah, es lo mismo, variación, solo que ahora de 7 tengo que elegir 4. No es lo mismo. ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? ¿Quién la domina ya? ¿Quién notó cuál es la diferencia entre este ejercicio y ese? La única diferencia que hay, digamos. ¿Alguien la ve? Que no siguen un orden. Exacto, exacto. Eso es decir, lo único que importa en este caso es que yo de 7 alumnos debo elegir 4 alumnos, pero no importa quién es el mejor, quién es primero, quién es segundo, quién es tercero, quién es cuarto. O sea, yo los debo ordenar, de cuántas formas los puedo ordenar, para que los 4 primeros vayan entonces a la competencia, pero aquí no interesa el orden en que yo los envíe. ¿Ya? De esos 4 solo tengo que enviar 4. ¿Se entiende la diferencia? Entonces aquí, como no importa el orden en que lleguen, ¿cierto? Yo les puedo aplicar un test, ¿cierto? Una prueba, un control de ortografía, y ahí decir ya, estos son los 4 mejores. Pero no importa quién es primero, quién es segundo, quién es tercero y quién es cuarto. Solo tengo que enviar 4. ¿Ya? Ahí está la única y gran diferencia entre las combinaciones y las variaciones. ¿Ya? ¿Y cómo entonces se resuelve en el caso de las combinaciones? Yo lo escribí así, ¿ya? Combinaciones 7/3, pero también se usa mucho esta, ¿ya? Así, como entre paréntesis 7/3. Lo digo porque puede que si alguien después va a la universidad o a estudios superiores, digamos, y le pasan combinaciones, es probable que se lo anoten de esta forma. Pero es cosa de entender cómo se resuelve nomás, ¿ya? Entonces, ¿y cuál es la fórmula aquí? Siempre arriba va el total, factorial, ya sean combinaciones, variaciones o permutaciones, ¿ya? Aquí, esto va igual, digamos. Hasta ahí son iguales, ¿cierto? 7 factorial partido por 7 menos 3 factorial. ¿Menos 3? No. Donde mire ese es sobre 4, perdón. Porque aquí son 4 alumnos. Disculpen. Donde mire el de abajo. 7 menos 4 factorial.
¿ya? Porque de 7 estoy eligiendo 4, entonces 7 sobre 4. Solo que aquí en el denominador se agrega por 4 factorial. ¿Ya? ¿Se entiende entonces? Solo que esto hasta aquí son iguales, esa y esa. Solo que cuando es combinación, además en el denominador debo multiplicar por la cantidad de elementos a ordenar en factorial. No solo la resta, sino que la cantidad de elementos. Ya, pues, resuelvan ahí en su cuaderno un ratito. Pueden, insisto, pueden consultar. Si tienen alguna duda con alguno de ellos, pregunten nomás. Y para que después lo resolvamos ahí en la pizarra para ver si llegaron bien al resultado. Fernanda me dio 35. ¿Cuál le dio 35? ¿El último? Ah, ya. Ahí vamos a revisar. ¿Y los otros dos ya lo hizo también? De las permutaciones y de las variaciones. Chiquillo, alguien está muy perdido, eso me interesa. No tiene idea cómo comenzar, cómo resolverlo. Una cosa importante, ¿entienden bien lo que es el factorial? Porque si no saben lo que es un factorial todavía, no pueden resolver ninguno de los ejercicios. Porque todos usan ese término, el factorial. ¿Ya? Recuerden, factorial de un número es multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5, hasta llegar al número. Hasta llegar al número, ¿ya? La segunda también me dio 35. Para serles sincero, yo no he resuelto ninguna. Estoy de flojo hoy día. Pongo los ejercicios nomás, pero como el Capitán Araya. Profe, a mí la segunda también me dio 35. O sea, la de combinaciones también, sí, 35. Veamos. Sí. No. No, en esta no puede dar 35. No, la de combinaciones.
Ah, la de combinaciones. Ah, ya. La de Y en la de combinaciones. variación, a mí me había dado 336. Y la otra se me olvidó cuáles eran los datos, profe. A ver, le voy a soplar mientras tanto hasta dónde tiene, hasta qué valor deben llegar, digamos. ¿Cuál sería el resultado para que ver si ustedes llegan a ese? A ver. En esta debiese ser 336. ¿Ya? Si le dio 336 también. Si no le dio 336, algo hicieron mal, algún cálculo hicieron mal. Y en la de arriba sería 35. Sí, en la de combinación es 35. Bueno, y en la primera es 4 factorial. 1 por 2 por 3 por 4. 1 por 2, 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24. En la primera le tiene que dar 24. Chiquillos, pregunten, aprovechen de preguntar, los que no entienden, los que no les dio el resultado. Sobre todo aquellos que no han hecho la prueba. Aprovechen de preguntar ahora, porque es de esto la prueba, de esto mismo. Ya, en la prueba había 2 ejercicios de cada uno, para que sepan. Vladi, ¿estás conectado? Vladimir, ¿estás por ahí? Parece que no. Parece que Vladi es que me preocupa porque él debe la prueba y la idea es que él consultara. Sí, tal vez dejó el computador conectado, ¿no? A ver. No, no está conectado. Se salió. Está la Fernanda Andrade, la Sofía Arancibia, la Sofía Figueroa, la Valentina Romo y la Valentina Villarroel. Se salió Vladi. Ya. Mucho una pena porque hubiese aprovechado esta instancia para haber trabajado. Era la idea. Era la idea. La Sofía Arancibia pregunta si es que debe algo. Dice que no, Sofía, pero te voy a revisar al tiro, pero creo que no. No, tienes todo el día. Chiquillos, vamos a resolver los ejercicios para ya dar por finalizada la clase, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, voy a dejar anotado ahí donde están las fórmulas, borrar el ejercicio en sí, pues ya sabemos de qué trata y lo vamos a resolver. Miren,
En el caso de las variaciones, ya sabemos que es 8 factorial partido por 8 menos 3 factorial, ¿cierto? Es decir, 8 factorial partido por 5 factorial. Nosotros entonces, la variación se puede hacer así, que sería el método como el más largo, pero el más seguro. 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7 y por 8. ¿Ya? Y eso partido por 5 factorial. 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Y aquí uno podría tomar la calculadora y multiplicar 1 hasta el 8, anotar el resultado, multiplicar del 1 hasta el 5, anotar el resultado y después hacer la división. Pero no es necesario, porque como son solo multiplicaciones, yo tengo la posibilidad de simplificar. Y yo aquí puedo ir simplificando. Por ejemplo, del 1 hasta el 5, yo lo puedo simplificar arriba también del 1 hasta el 5. Y en el fondo lo que yo multiplico, lo que hago en la calculadora es 6 por 7 y por 8. Y eso nos daba, ¿cuánto? ¿Era 336? ¿Eso es lo que daba? Ya. ¿Se fijan? Entonces yo aquí puedo simplificar. Siempre que puedan simplificar, háganlo, porque fíjense que es más seguro además multiplicar 6 por 7 por 8 y me da el resultado, que multiplicar del 1 hasta el 8 y después del 1 hasta el 5 y dividir. Porque yo incluso me podría equivocar en apretar los botones en la calculadora, o que yo creí que lo presioné y no se presionó. ¿Se fijan? Entonces, cuando puedan simplificar, simplifiquen. ¿Ya? Y en el de combinación, también puedo hacer algo parecido. Entonces, en la combinación de 7 sobre 4, va a ser arriba también, del 1 hasta el 7. 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 y por 7. Y abajo, bueno, 7 menos 4 es 3 factorial. Por lo tanto, es 1 por 2, por 3. Y también por 4 factorial. Pero 4 factorial también debo comenzar desde el 1. O sea, 1 por 2, por 3, por 4. ¿Se fijan? Y también como son solo multiplicaciones, también puedo yo simplificar. ¿Qué es lo que conviene comenzar simplificando? Este que es más largo, del 1 hasta el 4 y del 1 hasta el 4. ¿Se fijan? Es más, después puedo seguir simplificando. Si ustedes se fijan, 2 por 3 es 6 y lo puedo simplificar con el 6. Por lo tanto, lo único que y abajo me quedó 1. Yo cuando queda 1 no se puede simplificar más, obviamente. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es multiplicar con la calculadora, o mentalmente, obviamente, que es más fácil. 5 por 7, 35. Si es que es bueno para la tabla de multiplicar. Así que se la aprendió. ¿Se fijan? Entonces yo simplifiqué del 1 hasta el 4, y luego 2 por 3 lo simplifico con el 6. Y que luego multiplico 5 por 7 y me da 35. Y llegué rápidamente al resultado. Entonces, de 35 formas distintas, podría enviar yo a 4 representantes de un grupo de 7 al concurso de ortografía. Lo mismo acá en las variaciones. Aquí son más, 336 formas distintas tengo para ordenar los 3 primeros lugares de entre 8 competidores. ¿Ya? Eso pues, chicos, chicas. En realidad quedan puras chicas nomás. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguien todavía tiene algo que le molesta ahí, algo que no entendió? Valentina y Sofía se aclararon la diferencia que ustedes preguntaban en la prueba, me acuerdo de si era permutación o era, no, si era combinación o variación.
Sí, eso es lo más importante de entender. La diferencia entre la variación y la combinación. Pues ya sabemos que la permutación es cuando de todos los elementos yo tengo que ordenarlos todos, listo, el factorial y se acabó. Pero entre esta y esa, entender que cuándo es variación y cuándo es combinación, ahí está, la clave está en saber si tienen que estar ordenados sí o sí, porque obviamente aquí, de los que están corriendo los 200 metros planos, al que salió primero no le da lo mismo salir segundo o tercero. Él le interesa salir primero nomás. Entonces, cuando llega a los 3 primeros lugares, sí importa. En cambio, ahí arriba, no, hay que enviar a 4 nomás. O por ejemplo, de un equipo de fútbol, tengo que enviar, de los 11 jugadores, tengo que enviar 5 a la selección. Ya, me piden 5 jugadores para la selección. Da lo mismo quién es mejor que el otro. Solo tengo que enviar a 5 jugadores a la selección. ¿Se entiende? Entonces ahí ya no importa el orden en que vayan esos 5 elementos. Eso es lo más importante. ¿Ya? Sí, profe, todo claro. Ya pues, chiquillas. Muchas gracias por haberse conectado hoy, por ser de las poquitas que se conectaron. Y nos estamos viendo. Con esto ya terminamos las clases online. No hay más clases online. Ahora solo tenemos que ver el caso de los alumnos que deben alguna tarea o la prueba. Le ¿Ya? dejamos ese encargo. Ustedes por WhatsApp, comuníquense con sus compañeros, insístanle en que manden sus actividades, que el semestre termina el lunes 30 y que no queremos, evidentemente, colocar 2. No es la idea. La idea es que manden sus tareas. Y si tienen dudas, que se comuniquen al correo para poder ayudarlos, pero que se hagan presentes. Así que les pedimos ese favor. Gracias por la asistencia de hoy y nos vemos Chao, prontamente. chao, que estén bien. Chao, que estén bien. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, igual. Chao, chao, chao. Chao, que esté bien, profe. Cuídese. Chao, Alejandro. Muchas gracias. Que estés No, bien. nada. Cuídese. Ya, chao.